En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. En cualquier parte del mundo, la muerte en cualquier circunstancia de una persona en custodia sería un escándalo monumental. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Qué pasaría si en los Estados Unidos se muere un preso? Un preso de tal renombre. ¿Qué pasaría si en Europa se muere un preso de tal renombre? ¿Qué pasaría si Snowden? ¿Qué pasaría si estos bichos, este bicho de Wikileaks, esta gente que ha estado metido en todos estos casos de espionaje? ¿Qué pasaría si esa gente estando en cautiverio se muere? De cualquier cosa. Pero el escándalo sería mayúsculo. Y estaría la izquierda bataqueándose por el mundo diciendo que hubo un asesinato. En esta sociedad internacional que todavía no alcanza la notoriedad de sociedad y sigue siendo una comunidad con comunas y con comportamiento primitivo algunas veces, lamentablemente vemos como cosas como estas son ignoradas. El ignorar una situación como esta, yo he hecho el esfuerzo, de verdad, de revisar en las distintas plataformas informativas, en las redes sociales, en las páginas web de los principales medios internacionales, la forma como se está abordando el asunto del asesinato de Raúl Baduel en la cárcel. Y lo estoy haciendo porque yo digo, bueno, pero alguien está notando que el chavismo está acelerando sin ningún problema y convirtiéndose ya de pleno en un régimen que asesina sin ningún problema y sin ningún pudor. Y no habla al respecto, no le da la gana de hablar. El chavismo ha decidido no ni siquiera hacer manejo de daño, nada de eso. Los tipos Cayetano de asesinato. A mí me llama mucho la atención esto porque yo digo, bueno, pero ya va. Y Michelle Bachelet no es hija de un militar que fue asesinado en cautiverio. No era así la cosa. O estoy equivocado y me estoy confundiendo con otra persona. De repente no sé. O ella no fue presa política, esa cosa. O sea, estos tipos que cuando estaban en guerra contra los estados democráticos, cuando estaban en guerra contra los estados, bien fuese con gobiernos dictatoriales o con gobiernos democráticos, porque ellos igual se van a la guerra, cuando caía uno de sus guerrilleros en combate, bueno, el gobierno en defensa de la institucionalidad, pero era asesino, tirano y todo aquello. Hoy vemos esta situación que está ocurriendo en Venezuela con Raúl Baduel, y yo he tratado de hacer un esfuerzo por ver, bueno, pero esta gente no, aquí, ¿cómo es la cosa aquí? Pues? El escándalo internacional existe en alguna parte. Bueno, lo que existe es bateo y corrido. Bateo y corrido, en términos beisbolísticos. Toque de bola. Avanzan los corredores. Más nada. No hay jugada. No hay jugada. Todo el mundo en lo suyo. Y la cosa, y además de eso, el régimen está jugando a lo que siempre juega. Es decir, dentro de 3 días hay otro escándalo y se les olvida. Porque si ustedes recuerdan, el día antes de que asesinaran a Baduel, el tema era monómeros. Y ya monómeros se estaba poniendo demasiado oscuro para el régimen. Porque con el caso monómeros es que el caso monómeros no es un caso opositor, es un caso del sistema chavista. En el caso monómeros, todos los partidos agarraron, inclusive el PSUV. Inclusive el PSUV. Y se va a llegar a eso. Y cuando ya el caso monómeros le está haciendo, empieza a hacerle daño a el chavismo, entonces aparece otra noticia. Ellos inventaron además el tema de un crimen de lesa humanidad cometido en Colombia por el asesinato de unos muchachos. Y entonces es aquí donde uno dice, bueno, pero estos tipos, la caretabla es impresionante. ¿Quién empuja a los venezolanos a irse a pie de Venezuela? Por hambre, el chavismo.
Entonces, a esos migrantes que escapan en medio de una terrible situación, cualquier cosa que les pase no es culpa del chavismo, es culpa de otros. Por supuesto, si hubo un crimen y asesinaron a unos muchachos, la justicia internacional debe investigarlo. Pero el chavismo es el principal causante. Donde hay un venezolano muriendo, donde hay un venezolano padeciendo, el chavismo es el culpable. Por lo menos el principal culpable. Que haya otros, sí, pero primero el chavismo. Así que si esos muchachos los mataron, parece que estaban robando, es lo que dice la versión, porque tampoco podemos creer, porque no ha habido una investigación internacional. Pero los muchachos estaban robando y los mataron mientras estaban robando. Ay, y de quién es la culpa que los muchachos estuvieran robando y que estuviesen fuese de su casa, que estuvieran por ahí realengo? Del Estado venezolano, del Estado chavista. ¿Por qué? Porque el Estado chavista le destruyó la vida a las familias venezolanas y empujó a los muchachos a irse caminando desde su país para otro país donde probablemente iban a pasar penurias y les iba a pasar la desgracia que les pasó. Así que el primer culpable de todo padecimiento venezolano es el chavismo. Lo demás es habladera de tontería. Ellos andan montados en eso, de que Duque es un criminal de lesa humanidad. Entonces uno se pregunta, fíjate, y aquí es donde entonces funciona el sistema chavista de las tres patas. Régimen chavista, oposición falsaria y boliburguesía. ¿Por qué? Porque no hay oposición. No hay nadie rebatiendo los planteamientos que está haciendo el chavismo en su defensa y en su ofensiva comunicacional para devolver la pelota de los crímenes de lesa humanidad. Ellos dicen que por determinado discurso o actitud o política de Iván Duque es responsable del asesinato de 3 muchachos. O sea, Iván Duque no disparó, pero él instigó. Entonces habría que decir que si esa es la vara con la que vas a medir a Iván Duque, con la misma vara podemos medir a Chávez y a Maduro y a todos los jerarcas del chavismo cuando le insuflaban los ánimos a sus hordas y terminaban muchachos venezolanos asesinados en las calles, o terminaban unos pistoleros disparando a manifestantes el 11 de abril, o terminaban unas hordas golpeando gente en manifestaciones, o agrediendo periodistas o agrediendo políticos. Entonces, de verdad que los tipos hacen un gran esfuerzo por limpiarse y siempre la terminan cagando, porque lamentablemente, mejor dicho, no hay quien haga oposición y quien les haga ver esto y quien diga, bueno, pero si la culpa es de Iván Duque por un discurso, entonces ¿cuántos muertos tiene Maduro? ¿Cuántos muertos tiene Chávez? ¿Cuántos muertos tiene Diosdado? ¿Cuántos muertos tiene Delcy Rodríguez? ¿Cuántos muertos tiene Jorge Rodríguez? Todo eso se podría discutir. Lo que pasa es que lamentablemente no hay quien lo discuta. Están las declaraciones de varios voceros internacionales sobre el caso Baduel y quisiera que analizáramos la que considero más importante y más interesante. No es admisible que nadie muera en prisión. No es admisible que haya este nivel de inhumanidad, que haya este nivel de destrato, de tratos crueles e inhumanos a los presos políticos que tengan que morir en prisión. No existe ninguna atenuante posible en la consideración de este tema. La liberación de todos los presos políticos es un imperativo moral, es un imperativo ético, es un imperativo jurídico y es un imperativo de todos los que buscamos la democracia en el continente, en el hemisferio y en cualquier parte del mundo. Almagro manifiesta, la necesidad de la liberación de los presos políticos, pero no veo que los principales voceros internacionales, y no los veo, no los vi en Almagro, la solicitud de lo obvio, que es una comisión internacional para investigar el caso Baduel. Una autopsia hecha por forenses especialistas internacionales, con el aval, con expertos avalados por la familia, e inclusive con expertos del propio régimen, pero que esto sea verificado internacionalmente para que se sepa qué fue lo que le pasó a Baduel, cómo lo mataron y en qué circunstancias y condiciones. Si el señor murió de COVID, ¿por qué el régimen tendría que impedir que esa verificación se haga? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué crees tú que matan a Baduel? Porque en principio la fórmula general es que el chavismo siempre calcula
pros y contras de las decisiones. Como todo movimiento político, se supone que una decisión que tú tomas tiene implicaciones. Entonces tú dices, bueno, por ejemplo, la básica para un movimiento político democrático normal, que no es el caso del chavismo, pero digo para un gobierno democrático normal, el tema de la economía. Los gobiernos van a pensar, por ejemplo, en aprobar el IVA y la determinada tasa de IVA respecto primero de los beneficios. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Bueno, que van a captar más impuestos, van a tener más plata para hacer lo que se supone es la obra de gobierno, pero van a tener contras, que es que aprobar el IVA generalmente causa malestar dentro de los grandes sectores de las clases populares, las clases medias de los países. Entonces, eso es para como un gobierno democrático calcula una política pública o una decisión de gobierno. Con el chavismo va a ocurrir que las decisiones que mayoritariamente están destinadas no a gobernar, sino a sobrevivir en el régimen, es decir, a perpetuar el régimen, y que eso está apalancado en distintos mecanismos, negociaciones, la manutención de presos políticos, la compra, por ejemplo, de voluntades dentro de la oposición, el asedio psicológico a través de las campañas de propaganda en los medios del Estado. Todo eso va a estar orientado sobre todo a el objetivo que acabo de decir, que es mantener al régimen. Entonces, con el caso de los presos políticos, ocurre el cálculo. Como hace un gobierno democrático con una política económica, el régimen calcula con los presos políticos qué puede ocurrir en términos de pros y contras. ¿Cuál es el pro para el chavismo de lo de Baduel? El efecto de demostración. Con Baduel queda afirmado y reafirmado que no hay imprescindibles dentro de la revolución, que cualquiera que se resbale, bueno, la revolución se lo come, y que independientemente del rango que se haya tenido dentro de la revolución, nadie es indispensable. Eso es lo que queda allí muy claro. Ese efecto de demostración va a tener eco, va a tener resueno dentro de las fuerzas chavistas y va a tener resueno también dentro de los opositores, que van a tener que verse en ese espejo y decir, bueno, si este que era chavista, si este que era uno de los de ellos, le hicieron lo que le hicieron, que no me harán a mí si yo caigo preso. Pero va a tener contras, y el contra es que esto va a generar, ahora sobre todo, donde el chavismo está metido en la picota, en la CPI, donde se está esperando, por cierto, un pronunciamiento para ver si pasa a fase de investigación formal, a fase, diríamos, ya judicial, internacional, de justicia internacional. El caso de Maduro, con el nuevo fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el señor Khan, esto va a tener implicaciones, porque tú no lo puedes sacar del expediente. Ocurre justo cuando la CPI está mirando a Venezuela, ocurre cuando se ha dicho que el proceso ha avanzado hasta el punto máximo de la fase previa. Entonces, esto va a tener consecuencias. ¿Qué creo yo, Daniel? Que o se les escapó el tiro, que no creo, o sea, yo con esto no creo que se les haya escapado el tiro, o definitivamente calcularon el riesgo y creyeron que los pros, es decir, las ganancias que iban a sacar de esto de Baduel, iban a ser infinitamente mayores a los contras. Y los contras tienen que ver con un aparato de justicia internacional y tienen que ver con una comunidad internacional como un todo, Estados Unidos, Europa, tal, que no mira ya con suficiente atención ni con el suficiente interés lo que ocurre en Venezuela. Ya, de hecho, entonces no se generan consecuencias internacionales de peso hasta este momento sobre lo que ocurre en Venezuela. Te he estado dando una vuelta sobre el porqué, porque para mí todos los porqués en el chavismo vuelven al inicio de lo que te planteaba. El por qué es porque eso permite todo lo que haga el chavismo está destinado a hacer prevalecer la revolución, o sea que esto no se acaba. Entonces tienes que meter toda la mira de lo que vayas a analizar con el caso de Baduel y de cualquier otro preso político y cualquier cosa que ocurre en la mira de que lo importante para el chavismo es quedarse allí. ¿El por qué? Porque esto contribuye, ha calculado el chavismo, no sabemos si va a ser así dentro de un mes, dentro de 2 meses, con las consecuencias, aunque parece que sí va a ser así, que esto contribuye al afianzamiento de la revolución y de este sistema criminal que está acá. Eso es lo que se ve. Pero en medio de todo esto, fíjate lo siguiente, ¿no? Que si nosotros intentáramos hacer una revisión policial por encimita del asunto, tendríamos muchas cosas interesantes. Por ejemplo, en primer lugar, el silencio, y no precisamente de los inocentes. No habla Diosdado del asunto. No habla Diosdado del asunto. Ya eso es elocuente. No habla Maduro del asunto. Elocuente. No habla Padrino, siendo del mismo componente del cual Baduel fue comandante general
y siendo ministro de la Defensa cuando Baduel fue ministro de Defensa. Pero hay dos silencios muy particulares desde mi punto de vista, importantísimos en medio de todo esto, que es el silencio de la vicepresidenta y del presidente de la Asamblea Nacional Chavista, que son los hermanos Rodríguez, porque ellos son hijos de un hombre que murió a manos de unos verdugos en la DC. Por lo tanto, se entiende que serían los mejores voceros para declarar con respecto al tema de la muerte de Baduel. A mí me sorprende mucho una cosa, que es la actitud de los tipos. No siento que haya habido una planificación, y ojo con lo que voy a decir, con una planificación de la labor de manejo de daños. No está habiendo manejo de daños. El único que está hablando del asunto es el fiscal. Muy mal, por cierto, porque si para algo es malo, Tarek William es para comunicar. Es un ladrillo. Es un tipo prepotente, es un machorro de cámara, desde el punto de vista inclusive físico, causar repugnancia a la cámara. Es un tipo que, inclusive hablando con un periodista chavista como lo es Vladimir Villegas, que de paso es amiguito de él desde su más tierna edad, es incapaz de ser empático en un tema tan delicado como fue el asesinato de Baduel. Entonces, no tiene credibilidad, a empezar por ahí no da credibilidad. Además de eso, estamos hablando del mismo tipo que dijo que a Juan Pablo Pernaleta lo habían matado los propios manifestantes, que a Neomar Lander se murió porque le explotó una bomba que él mismo iba a lanzar, que a Fernando Albán se había resbalado primero y después que se les había caído y luego que no, sí, lo matamos, y que al capitán Acosta Arévalo se había muerto de un susto, que lo asustó la Sayona y después sí, lo mataron de tortura. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que ese es uno de los peores voceros. Uno de los peores voceros para decirle, para intentar manejar los daños que la muerte de Baduel causa. El peor vocero en este momento es Tarek William. Entonces, a mí me extraña, de verdad, que los tipos estén como a quién le toca. Yo no voy a hablar de esto, o sea, como todo el mundo sacándole el cuerpo. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la